Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy aquí en la quinta región con harta lluvia el día de hoy, ¿ya? Espero que todos se encuentren muy bien. Les recuerdo que esta es una clase que está grabada, ¿cierto? No está en vivo, por lo tanto, hoy día no voy a tener interacciones con ustedes. Sin embargo, cualquier duda o cualquier consulta, ¿cierto? Que tengan, anótenla y el día de mañana, ya si Dios quiere, día miércoles 12, deberíamos estar yendo en vivo nuevamente sin ningún problema, ¿ya? Les mando un gran abrazo a todos y espero que estas clases les gusten y les sirvan para llegar a la preciada aprobación de su licencia clase C para motocicletas, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hablar acerca del tema número 3, ¿ya? Que habla de técnicas de conducción. ¿Y qué dice? Dice, en esta unidad aprenderemos, ¿ya? En este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros y cómo conducir con lluvia o viento, ¿ya? Súper importante, esta unidad es bien larga, nos va a tomar por lo menos 3 clases, ¿cierto? Hoy día, miércoles y jueves, y es súper necesario que tratemos de sacarle el jugo, ¿cierto?, a esta información. Tratamos de abarcar los más temas posibles, pero siempre recuerden que es necesario que ustedes lean y revisen todo el cuestionario o todo el tema, ya el temario del día de hoy. Es muy necesario que hagan muchos test, ¿ya? Muchos alumnos han comprobado, ¿cierto?, que cuando uno ya lleva más o menos hecho unos 100 test de completos largos, ¿cierto?, de forma, ¿cómo decirlo?, de forma consciente, ya no así al lote nomás. eh, en el número 100 más o menos ya uno no se equivoca en ninguna pregunta, así que mucho ojo con ello, ¿ya? Entonces dice que la postura al manejar una motocicleta. Para empezar, vamos a hablar de la postura, ¿ya? Comodidad, dice. Lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo. Peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna, hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? Una de las cosas más importantes de cuando nosotros manejemos motos es sentirnos 100% cómodos, ¿ya? Y algo importante para poder llegar a sentirnos cómodos es que la moto sea para nuestra estatura regularmente, sobre todo cuando estamos empezando, ¿ya? Hay mucha gente que entra en discusión, ¿cierto? Que dice que cualquier persona puede manejar cualquier moto, ¿ya? De cierta forma es verdad y de cierta forma no, ¿ya? ¿Por qué? Por lo menos este es mi punto de vista. Porque la moto, para empezar, todos sabemos que es peligrosa, ¿cierto? Es una actividad de alto riesgo. Segunda, ¿cierto? Si yo no puedo apoyar bien los pies en el piso, es un poco difícil que me pueda defenderme cuando la moto se va hacia un lado o hacia el otro, por decirlo así. Cosa que si yo alcanzo, ¿cierto?, el piso, puedo apoyar los pies en el piso, obviamente cuando la moto va a baja velocidad, y evitar a lo mejor una caída, ¿ya? O a lo mejor apoyarme en el piso más rápido y poder soltar la moto, no sé. Desde mi punto de vista, por lo menos para empezar, es muy importante que yo pueda llegar con los dos pies al suelo de la moto que estoy conduciendo, de la moto que estoy aprendiendo a conducir. Por lo menos para empezar, ¿ya? Quizás cuando uno ya se sabe los mandos, los controles, tiene el tacto y todo eso, es más fácil poder manejar motos que son un poco más grandes, quizás, ¿ya? Pero por lo menos para empezar, desde mi punto de vista, siempre les voy a recomendar que la moto sea acorde a sus dimensiones físicas, de estatura, de peso, etcétera, ¿ya? Entonces, comodidad. Lo más importante al sentarse sobre una moto es, y conducirla, es sentirse cómodos, ¿ya? Súper importante sentirse cómodos.
además de la estatura, ¿cierto? Que los controles, que los manubrios, que los pedales estén todos, ¿cierto? Acordes a nuestro cuerpo. Para eso se realiza una calibración, por decirlo así, de la moto, ¿cierto? O un seteo o un acomodamiento, ¿cierto? De todas las partes de la moto, que hay muchas partes que son regulables, ¿cierto? Que se puede subir en altura, subirlas, bajarlas, etcétera, ya como en las bicicletas, que hay muchas cosas que se pueden subir o bajar para acomodarse más a la persona que va a usar esa moto en este caso, ¿cierto? Entonces todo eso es importante que nosotros tratemos de regularlo cuando vamos a empezar. Luego, el peso del cuerpo. Dice, el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? En el fondo, el peso del cuerpo va principalmente sobre el trasero, ¿ya? Un poquito más de peso, quizás se va un poquito de las piernas, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque en realidad, de la rodilla hacia abajo, ¿cierto? Necesitamos poder articular, ¿cierto? Nuestros pies para poder apretar la palanca de freno trasero y además la palanca de cambios. Es muy importante que podamos realizar estas gestiones. Es muy importante que los pies vayan libres de pesos excesivos sobre todo, ¿ya? Por lo mismo es que cuando una persona anda en moto y se para, ¿cierto? Es más difícil que pueda mover los pies. Ya hay gente que lo puede hacer, es una técnica para algunos tipos de conducción de moto, etcétera, pero siempre va a ser más difícil que si voy parado en la moto, poder accionar el freno trasero, accionar la palanca de cambio, ¿ya? Lo normal es que vayamos sentados en la moto, ¿cierto? Con nuestro peso en nuestros glúteos, en nuestro trasero, ¿cierto? Y con los pies libres para poder accionar estos mandos. Obviamente también lo mismo para las manos, ¿ya? Las manos tienen que ir también, ¿cierto? Libres de pesos, ¿ya? Libres de estarse afirmando de la moto. Nosotros tenemos que afirmar el manubrio, no nosotros del manubrio, ¿ya? Son dos cosas distintas. ¿Y de dónde tenemos movilidad? De la cintura prácticamente hacia arriba, porque giramos el cuerpo hacia un lado, hacia el otro. Si ustedes hacen este ejercicio, para allá, ¿cierto? O hacen esto así, así, ¿cierto? Con las manos, como si fueran manejando una moto, se van a dar cuenta que igual se mueve el tronco, se mueven los hombros, se mueve la cabeza inclusive, ¿cierto? Entonces es importante, ¿cierto? Tener siempre esa movilidad, ¿ya? Pies. Ya dice entonces que es lo mismo que yo estaba hablando ahora, pero lo vamos a leer qué es lo que dice en nuestro temario. Dice pies. Los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rigidez, perdón, con rapidez la palanca o pedal de cambio en el pie izquierdo y la palanca o pedal de freno en el pie derecho. Mano derecha, pie derecho, freno. Recuerden, mano delantero, pie trasero, los dos del lado derecho siempre. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés, ¿cierto? O estribos para cambiar de posición sobre el asiento, ¿ya? Cuando vamos girando, muchas veces necesitamos cambiar de posición en el asiento, ponernos un poquito cargado hacia la derecha o cargado hacia la izquierda, y eso se logra dándole un poquito, traspasando el peso del trasero hacia los pies, pero eso es un momento, ¿ya? Nos acomodamos, ¿cierto? Y volvemos a tratar de dejar los pies disponibles para poder moverlos y después vamos de vuelta. Altura, lo mismo también que yo estaba hablando recién. Ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Manos. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Importante, dice. Si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error.
Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave, ¿ya? Muy importante. Cuando yo hablo de setear, arreglar, regular, ¿cierto? La moto de por sí trae estas funciones, ¿ya? Algunas más, algunas menos, pero todas las motos se pueden regular en algún sentido, ¿ya? Los controles sobre todo. Pero a veces, como dicen por ahí algunos amigos, se pasa de lanza la gente y le pone, ¿cierto? Y le pone, no sé, un pedalín o un estribo muy retrasado para ir en una posición más aerodinámica en la moto, por ejemplo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que si yo pongo muy atrás el pedalín, con respecto a mi cuerpo, mi pie en vez de ir así, va a ir así. Y la punta se va a acercar peligrosamente al piso. ¿Por qué peligrosamente? Porque puede ser que haya una piedra y yo con la rueda paso por el lado de la piedra, pero con el pie le pega a esa piedra. Imagínense que yo vaya a 100 kilómetros por hora y esa piedra me pega en el pie a 100 kilómetros por hora, que es la velocidad que yo llevo. La piedra está parada, pero yo le voy a pegar con una velocidad de 100 kilómetros por hora. Podría causarme daños importantes en mi pie, ya podría quebrármelo o incluso peor. Ya imagínense que una piedra por último se va a mover un poco. Imagínense que sea un desnivel en la calle que no se va a mover con nada y que yo le voy a pegar con todo con el pie. Ya, entonces muy importante tratar de mantener, ¿cierto? Siempre nuestro cuerpo en lugares destinados para ello y con las distancias de seguridad necesarias, ¿ya? Siempre que estamos modificando un vehículo, debemos tratar de verlo en lo macro, ¿ya? Porque a veces modificamos algo para un fin, pero no nos damos cuenta que hay otro factor que estamos desmejorando demasiado y que llega al extremo de ser peligroso, ¿ya? Dice, si los apoyapiés o estribos, no, ese ya lo leímos. Ahora vamos a las marchas, ¿ya? Recuerden que los cuadros azules son cuadros importantísimos porque me traen información que podría aparecer o que aparecen seguido en las preguntas que pueden venir en la municipalidad, ¿ya? Marchas, dice, la primera se logra desplazando un pedal. La primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera, una posición hacia arriba de la segunda, etcétera. Importante, no lleve accionado el embrague más tiempo del necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. ¿Ya? La moto, para ir en control máximo, por decirlo así, debe ir acelerando, ¿ya? No acelerando a fondo ni a mango, pero sí acelerando, generando tracción suavemente, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esta forma la rueda va empujando hacia donde el piloto quiere que vaya la moto. Cuando yo acciono el embrague, podríamos decir que quedo andando solo con el vuelo. Y el andar solo con el vuelo me va a producir, ¿cierto? Un problema, ¿cierto? De que la moto se va a ir yendo como a la deriva, por decirlo así, ¿ya? Entonces siempre es importante, ¿ya? Que el embrague se accione solo para lo estrictamente necesario. De hecho, hay partes que habla de que el embrague se aprieta para frenar. Sí, se aprieta para frenar, pero solamente cuando está terminando la frenada, ¿ya? Cuando yo voy rápido, puedo frenar solo con los frenos y el embrague apretarlo prácticamente al final de la frenada. Posición natural sobre la motocicleta. Dice, la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados,
las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? Eso ya lo hablamos completito, lo tenemos súper claro, ¿cierto? Solamente lo leí para ir dando continuidad a este temario, ¿ya? Estabilidad dice. Estabilidad de la motocicleta. Aquí tenemos dos conceptos importantes, cortitos y apretaditos. El equilibrio y la estabilidad. Para empezar, debemos saber que la motocicleta no tiene su propio equilibrio. Es decir, si yo la dejo ahí solita, la suelto, ¡pum!, se cae. Hay que ponerle un soporte, ¿cierto? Que ese soporte no participa en el recorrido de la moto. De hecho, cuando yo echo a andar la moto, tengo que levantar el soporte, ¿ya? No es como en un auto, ¿cierto? Que tiene sus cuatro ruedas, que yo lo dejo estacionado en la misma posición en la que anda y no necesita un soporte auxiliar, ¿ya? A eso se refiere con que no tiene equilibrio. Por lo tanto, el equilibrio depende de que el piloto, ¿cierto?, se vaya moviendo. Sin embargo, el equilibrio es más fácil de conseguir sobre 10 kilómetros por hora. Cuando voy más lento de eso, voy a tener el problema de que a lo mejor la moto se me puede ir yendo para los lados. Y ahí entra la importancia de poder tocar el piso, ¿ya? Porque si voy a 10 kilómetros por hora y no alcanzo, ¿cierto?, a pisar a los lados y no puedo acelerar para equilibrar la moto, me puedo caer, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que sobre todo cuando yo estoy empezando, pueda llegar al piso con los pies. Estabilidad. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor, ¿ya? Recuerden que la estabilidad, el término estabilidad, se asocia a la capacidad que tienen los vehículos de poder mantener la trayectoria deseada. Si yo quiero ir a la derecha, ir doblando a la derecha, por ejemplo, pero voy a menos de 10 kilómetros por hora, la estabilidad va a ser comprometida por la falta de equilibrio, ¿ya? En cambio, si yo voy sobre 10 kilómetros por hora, la moto se estabiliza, ¿cierto? Y voy a poder ir, eh, desplazarme, ¿cierto?, hacia el lado que yo quiero sin mayor problema. Pero si voy más lento, me va a costar más. Es por eso que cuando las motos avanzan muy lento en un taco, los pilotos van caminando así como apoyando los pies en el piso, porque a esa velocidad es imposible que la persona se mantenga, ¿cierto?, sobre la moto sin tocar con los pies el piso. Y ahora vamos a hablar del tema central de esta sesión, ¿ya? Que es la mirada, ¿ya? La mirada. La mirada es muy importante y vamos a leer primero lo que dice acá y después yo les voy a dar una forma que tengo yo de explicarlo, ¿ya? Que a lo mejor no es la mejor ni la peor, pero es mi forma y a muchos alumnos les ha servido, ¿ya? Pero primero vamos a leer lo que dice acá. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestro en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos, ¿ya? Tenemos dos cosas súper importantes. La mirada, que la mirada es muy importante y que siempre debe ir a lo lejos, siempre a lo lejos, ¿ya? Entonces, dice que la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos para que pueda reaccionar con tiempo ante una situación de riesgo. Es decir, mirar solo lo que está pasando inmediatamente delante mío no sirve para nada. Ya debo mirar a lo lejos para anticipar y para tener tiempo de reacción. Luego, en letra negra y subrayado, dice que la moto va hacia donde mira el piloto. No solo la moto, cualquier cosa que nosotros estemos conduciendo va hacia donde mira el piloto. No sé si se han fijado a veces que usted va en un auto, si es que usted maneja auto, por ejemplo, y se queda mirando algo hacia allá y cuando se da cuenta, cuando devuelve la mirada se da cuenta que el auto se fue para el mismo lado donde usted estaba mirando, ¿ya?
pasa cuando uno va en bicicleta, pasa cuando va en moto, pasa cuando usted maneja cualquier cosa. Entonces es muy, muy importante que usted mantenga la mirada hacia la pista y hacia lo bueno y lo positivo siempre. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar esta colisión, ¿ya? Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar esta colisión. En las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Un defecto muy frecuente de un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Súper importante, ¿ya? Muy importante. Un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva, ¿ya? Siempre debemos mirar lejos, siempre debemos mirar, ¿cierto? Para poder programar. Ahora, un resumen de todo esto, ¿cierto? Pero antes del resumen y de lo que les quiero decir, vamos a hablar del tema de la escapatoria, que es súper importante para esta clase, ¿ya? Insisto, la mirada y todo esto que estamos hablando en este momento es lo más importante de esta clase, ¿ya? Hay que mirar hacia la escapatoria en caso de emergencia. ¿Por qué? Porque yo voy a ir manejando súper bien en mi moto y de repente se me atraviesa un auto, ¿ya? Muy probablemente lo voy a chocar y voy a tener un accidente grave, ¿ya? Sin embargo, tengo un espacio de tiempo entre que el auto se me atravesó y que yo voy, o esperemos tener un espacio de tiempo, ¿cierto? Entre que el auto se me atraviese y que yo voy directo al auto. Entonces, en ese momento, debemos sí o sí tratar de salvar la situación, ¿ya? ¿Por qué? Porque imaginemos que yo voy acá, ¿cierto? En mi moto y el auto se me atraviesa por enfrente. Puede ser que el auto haya quedado así y yo pudiera salvar la situación pasando por el lado, o que haya quedado pasado para adelante y yo pueda pasar o por la punta del auto o por atrás del auto para salvar la situación sin chocar, ¿ya? Si el espacio más grande está adelante, esa es la escapatoria, mirar hacia allá, o si me queda más fácil ir por ese lado. Si el espacio más grande queda por detrás o me queda más fácil ir por atrás del auto, esa es la escapatoria. A veces no hay una escapatoria, pero hay algo que es mejor para chocar que una cosa que otra. Por ejemplo, en un lado hay un arbusto y en el otro lado hay un cuadrado de concreto, ¿ya? Obvio, por lo menos yo sé que si le pego al cuadrado de concreto, lo más probable es que me muera. En cambio, si me tiro a los arbustos, quizás pueda sobrevivir, ¿ya? Entonces, siempre evaluar estas situaciones. Yo sé que es difícil y es muy difícil en caso de emergencia, pero también esto es algo que es como yo lo percibo solamente, ya no tiene que ver con algo em, comprobado científicamente, porque no manejo, desde ese punto de vista no lo manejo, ¿ya? Pero es como yo lo veo y es lo que a mí me ha servido, ¿ya? Yo siento que cuando uno está en peligro, eh, es como que el tiempo pasara más lento, ¿ya? Como que uno entra en alerta, el cerebro se pone así en alerta, ¿cierto? Y es como que el tiempo transcurriera más lento. Como el tiempo transcurre más lento, tengo más tiempo para decir, voy voy para allá, freno al máximo, etcétera, ¿ya? Y a lo mejor pasó menos de un segundo, pero tengo el tiempo yo de, quizá dentro de mi mente, tomar algún tipo de decisión para poder tratar de evitar ese accidente.
No quiero decir con esto que todos los accidentes se pudieron evitar. No, probablemente no, ¿ya? Pero sí tratar de que si tenemos un accidente, tratar de salvarnos a toda costa, ¿ya? Por ejemplo, tengo un amigo que una vez chocó, iba en la moto, ¿cierto? Y se le atravesó un vehículo de frente en un paso bajo nivel que era doble sentido. Y ahí siempre en ese paso nivel, siempre hay accidentes. Bueno, él se tiró y se tiró un vehículo por la misma pista de él pensando que era en un solo sentido y en verdad era doble sentido. Me dice que no tenía nada que hacer. O sea, iba a chocar de frente, era un camión más encima. Iba a chocar de frente con el camión, ¿ya? Lo único que se le ocurrió hacer es, en vez de chocar de frente, chocar de lado. Bloqueó el freno trasero, ronció la moto y ¡pum! Le pegó con todo de lado. ¿Qué logró con eso? Repartir la fuerza del impacto. En vez de a lo mejor chocar y pegarle con la cabeza al parabrisas, chocó con todo el cuerpo, ¿cierto? El camión y le pegó con la cabeza ya con un poco, con la energía un poco más disipada, por decirlo así. Porque entre más superficie haya, mientras el impacto se pueda repartir en más superficie, menos es la presión que se va a generar en ciertos puntos y menos el daño que se va a provocar. Por ejemplo, ¿ya? Y me dice que gracias a eso él se salvó, ¿ya? Porque si hubiera chocado frente a frente, obviamente no habría habido muchas opciones. Por eso les digo que es importante capacitarse, tomar cursos de conducción práctico, ¿ya? No les estoy recomendando ninguno en especial, pero hay cursos que te hacen cursos en tierra, por ejemplo, que te hacen cursos en pavimento, en asfalto, en una pista cerrada, etcétera, que te van a servir mucho para aprender a frenar, para aprender a bloquear la rueda en el caso que necesites bloquearla, etcétera, ¿ya? Eh, con esto, quiero decirles que siempre hay una forma mejor de hacerlo, o por lo menos hay que tratar de hacerlo mejor y no bloquearse, ¿ya? Se me atravesó un auto, oh, voy a morir. No, tratar de decir, no, no voy a quedar aquí y voy a tratar de salvarme y o me voy a tirar al suelo hay algunos motociclistas que cuando ven que van a chocar se tiran al suelo para tratar de frenar más el impacto, por ejemplo, ¿ya? No es que le esté haciendo un curso de caída ni nada de eso, porque no me manejo en eso, pero sí hay formas en las cuales podemos minimizar, ¿cierto?, las consecuencias de un accidente aprendiendo. Y eso se hace haciendo lo que están haciendo ustedes ahora, tomando cursos, ¿cierto? En nuestro caso son cursos o son clases o consejos teóricos, ¿cierto? Pero también se pueden ir a la parte práctica, es muy necesaria y véanlo siempre como una inversión importante para su vida, para su seguridad, etcétera, ¿ya? Con respecto a la mirada, les voy a decir también que necesito, ¿cierto? Que ustedes, por ejemplo, todo esto, por lo menos para mí, yo resumo todo esto en que nuestra mirada debe tener tres factores, ¿ya? Un factor que debe ser una mirada atenta, ¿cierto? Quiere decir que yo me vaya fijando en todo lo que va pasando en la calle. Por ejemplo, si voy por una calle y se abre una puerta, fijarme que de ahí puede salir gente, puede salir un niño, etcétera. Fijarme si hay una pelota o un globo, ¿cierto? En la calle. Fijarme si es que la calle es de doble sentido. Fijarme si es que vienen calles que van a cruzar, si es que yo voy por una calle principal o voy por una calle secundaria. Fijarme en todo lo que está pasando a mi alrededor, tanto para adelante como para atrás, ayudado por los espejos, ¿ya? Entonces una mirada atenta, una mirada eh, que pretende, ¿cierto?, englobar y hacerse una visión en nuestra cabeza de 360 grados. Obvio que nosotros no vemos en 360 grados, pero ayudados con los espejos podemos llegar a algo cercano a eso. Ya mi papá me decía que un buen conductor ve si es que hay un vehículo que le pasó algo atrás, ¿ya? ¿Por qué? Porque chequea los espejos con tanta regularidad que si un vehículo atrás choca, uno lo ve y la mente de uno lo capta. ¿Se entiende? Otra cosa, ¿cierto? Entonces una mirada atenta, ¿ya? Además, tiene que ser una mirada panorámica, es decir, ver todo lo que me rodea, no solo la calle, no solo mi pista, no solo el vehículo que va al frente, sino que es panorámica, ver todo lo que me rodea. Y además de eso, una mirada atenta, una mirada panorámica, una mirada relajada. Disfrutar el viaje, cosa de que cuando necesitemos todos los recursos de nuestra mente y nuestro cuerpo para actuar, esté todo descansadito, ¿cierto? Y podamos hacer la mejor gestión posible en general. ¿Ya? Súper importante entonces, como consejo propio de Ricardo Cornejo, no comprobado científicamente,
una mirada atenta, una mirada panorámica y una mirada a la vez relajada, ¿ya? Sin tratar de ir estresado en nuestra moto, ¿ya? Relajado, pero atento, disfrutando, pero atento, ¿ya? Y mirada panorámica, buscar siempre la escapatoria, ¿ya? Importantísimo para una moto, ¿ya? Importante, dice. Recuerden, vamos a leer este cuadrito nuevamente, lo hemos leído muchas veces, pero lo vamos a leer nuevamente porque este cuadro puede ser una pregunta de prueba, ¿ya? Cuadros azules son muy importantes, o celestes. Un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Mirar siempre, siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva. Técnicas de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo, ¿ya? Es ideal en toda situación usar los dos frenos al mismo tiempo. Súper importante, las frenadas deben ser suaves, ¿ya? Progresivas, ¿ya? No quiere decir que no puedas frenar fuerte cuando tengas que frenar fuerte, ¿ya? Pero debes cuidarte siempre de bloquear sobre todo la rueda delantera, ¿ya? Si tú bloqueas la rueda delantera, lo que va a pasar es que te vas a caer así de la moto, ¿ya? ¿Qué es bloquear? Es que la moto avance, pero la rueda no gire, ¿ya? Eso es bloquear, lo que comúnmente conocemos como chantada, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando dejábamos el pasaje lleno de rayas con las bicicletas y las chantadas? Ya, lo mismo pasa en las motos, ¿ya? ¿Podemos chantar o bloquear la rueda trasera? Sí. ¿Se nos va a desestabilizar la moto? Sí, pero se va a demorar un buen tiempo en desestabilizarse y si la suelto lo se va a controlar súper rápido. Es mucho más fácil que se bloquee la trasera, ¿ya? Y que no me caiga. En cambio, cuando se bloquea la rueda delantera, es muy probable que termine en el suelo así de rápido. Entonces, mucho ojo, ojo, pestaña, ceja con eso, ¿ya? Ya, entonces es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia, ¿ya? Súper importante, ¿ya? Freno principal, el delantero. Siempre vamos a encontrar mejor tecnología de freno en el eje delantero y además de eso, siempre vamos a encontrar, ¿cierto? eh, Mejor tecnología y más freno adelante. Puede que los dos sean de disco, pero adelante el disco va a ser mucho más, perdón, desaparecí. Va a ser mucho más grande el disco de delantero que el disco trasero, ¿ya? Siempre. ¿Por qué? Porque cuando frenamos se produce algo que se llama transferencia de masa y todo el peso se va al eje delantero. Por eso necesitamos evacuar más temperatura del eje delantero, porque lo que hacen los frenos realmente es cambiar la energía cinética o la energía de movimiento de la moto, ¿cierto? Por energía calórica, ¿ya? Entonces, súper importante ese tema, ¿ya? Es importante entonces frenar de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de la rueda. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia, ¿ya? Recuerden que los frenos con ABS no bloquean ruedas, ¿ya? Súper importante. Si alguno de ustedes o si todos ustedes pueden comprar motos con sistema ABS, yo les digo que son mucho más seguras porque no provocan esto, sobre todo para conductores principiantes, ¿ya? Sobre todo. Ahora, si me preguntan a mí,
siempre voy a preferir un sistema, una moto con ABS a una moto sin ABS en temas de seguridad urbana. Si usted va a correr en la moto, en una pista, si usted va a hacer off-road en la moto, ¿cierto? En caminos de tierra, etcétera, o en rutas de tierra, ahí usted quizás puede desacoplar los sistemas como el ABS o el control de estabilidad. Pero mi consejo es que cuando estés circulando por partes urbanas, ciudades, etcétera, siempre tenga conectados sus controles de estabilidad y su sistema de ABS. Súper importante. Inclusive los pilotos de GP, las motos que ellos usan, ¿cierto? Son motos que tienen controles de estabilidad. ¿Ya? Entonces no significa que porque usted use un control de estabilidad es peor conductor. Significa solamente que está aceptando que hay cosas que la hacen mejor la electrónica que el humano, ¿ya? Porque la electrónica gestiona cosas mucho, mucho más rápido que la mente humana para algunos casos. La mente y el cuerpo humano podríamos decir. Entonces, al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de cargas brusca y que salga despedido por el frente o que bloquee el neumático delantero. Ya lo mismo, lo que pasaba cuando andábamos en bicicleta, éramos chicos, frenábamos con el freno delantero, pum, y salíamos para adelante y la bicicleta por arriba de nosotros, ¿cierto? Lo mismo pasa en la moto, pero con consecuencias mucho peores, ¿ya? Es conveniente que al momento de frenar, usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz, debe inclinar levemente el cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia delante por efecto de la frenada o transferencia de masa. Súper, súper importante. Dinámica de una frenada. Freno delantero. El freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y es el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez, es el más peligroso si acciona este freno de forma brusca. ¿Cómo utilizarlo? A mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provocan el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno, ¿ya? Súper importante. Si tengo el chance de darme cuenta que la rueda delantera está bloqueada o está a punto de bloquearse, suelto y vuelvo a apretar, ¿ya? Suelto y vuelvo a apretar, suelto y vuelvo a apretar, ¿ya? Súper importante. ¿Por qué? Porque gracias a esto, ¿cierto? Yo voy a poder hacer que la rueda vuelva a girar, ¿cierto? Y poder tener dirección en la moto. El freno ABS es una de las cosas más importantes, que yo puedo frenar a concho y evita el bloqueo de la rueda, por lo tanto siempre voy a tener dirección mientras voy frenando, ¿ya? Por eso les digo que es tan importante tener, ¿cierto? Un sistema de ABS en nuestra moto. Dice que a mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda. Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelte inmediatamente el freno. Importante, para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% en la trasera. Imagínense, 70% rueda delantera y 30% solamente rueda trasera. Con esto introduzco el nuevo tema, que es el freno trasero. Van a ver motociclistas viejos, antiguos, clásicos, con mucha experiencia, que les van a decir que el freno trasero no se ocupa, ¿ya? No caigan en esa trampa o en ese mal entendimiento de esta parte del conocimiento, por decirlo así. El freno trasero frena muchísimo menos que el delantero. Sí, eso es verdad, pero frena, siempre frena, ¿ya? Y aporta a la frenada delantera. Además de eso, sirve para estabilizar la moto, ¿ya? Porque si yo freno solo con el delantero, la rueda trasera va con mucha energía y quiere sobrepasar a la rueda delantera, por decirlo así, ¿ya? En cambio, si yo
freno con los dos van haciendo su pega y los dos van acortando el tiempo y la distancia de frenado, ¿ya? Súper importante. Entonces empezamos a hablar ahora del freno trasero. Dice que generalmente el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera mientras se equilibra las fuerzas ejercidas para una detención total o parcial de la motocicleta. Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, por lo que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva. ¿Cómo utilizarlo? Se inicia con una presión muy suave sobre la palanca. La motocicleta empezará a reducir velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión, ¿ya? ¿Cómo utilizarlo entonces? Se inicia con presión suave sobre la palanca, la motocicleta empezará a reducir la velocidad de forma lenta pero progresiva. Conforme la velocidad vaya disminuyendo, aumente la presión. Importante, siempre debe tener dos dedos. Esto es muy importante. De esta parte de los frenos, esto es lo más importante, ¿ya? Siempre debe tener dos dedos sobre el freno delantero, que es la palanca, ¿cierto? De esta mano derecha, esta es mi mano derecha por si acaso, y el pie sobre el pedal del freno trasero, ¿ya? Listos para entrar en acción cuando se requiera. Listos para entrar en acción cuando se requiera, ¿cierto? Súper importante, súper importante, súper importante, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque yo tengo estos dos deditos acá, ¿cierto? Que vamos a decir que estos deditos son la palanca de freno. Y estos dos deditos acá, que vamos a decir que son los deditos de el piloto, ¿cierto? De la mano derecha, obviamente, porque esta es mi mano derecha. Les recalco que esta es mi mano derecha porque no sé cómo se ve por su lado de la pantalla. Creo que me veo al revés. Ya, por eso se los digo. Entonces estoy acá, tomo aquí y yo freno así, ¿cierto? Así. Aquí tengo el mango de la moto y aquí tengo la palanca de freno. Entonces, si yo voy siempre en esta posición, cuando pasa algo, ¡tac! Estoy listo para frenar, ¿ya? Y no me demoro todo este tiempo en subir, ir acá, llegar acá y recién frenar, ¿ya? Muy, muy importante, queridos amigos. Es muy, muy importante, queridos amigos, ¿ya? Reduce mucho el tiempo de frenada, ¿ya? Y vamos a dejar presentado el último tema que habla del freno de motor, ¿ya? El freno de motor en una moto, ¿ya? En otros vehículos también, pero principalmente en una moto, no es una pieza, no es nada que podamos tocar, ¿ya? Es más bien un efecto. ¿Y qué hace? Disminuye la velocidad de la moto sin necesidad de apretar ni la palanca de freno ni el pedal de freno. ¿Cómo logra esto? Porque al dejar conectado, ¿cierto? Todo el sistema, voy acelerando. Dejo de acelerar, hace la moto, ¿cierto? Porque dejé de enviarle combustible para que lo quemara. Cuando esto pasa, el motor, en vez de moverse por su propia fuerza, por las explosiones, se mueve por la fuerza de la rueda trasera que lo va arrastrando, ¿ya? En esta situación, los dos, ¿cierto? Vehículo, la rueda, ¿cierto? Y el motor son uno solo. Pero ¿qué pasa? Que cuando el motor está quemando, el motor arrastra la rueda. Cuando el motor deja de quemar, la rueda arrastra el motor. Como la rueda está arrastrando el motor en este momento, el motor está consumiendo energía para poder moverse. Esa energía la saca de la rueda. Como se le resta energía a la rueda, la moto anda más lento. ¿Ya? Y para eso me sirve el freno de motor. Porque si yo voy en una bajada y voy aplicando freno de motor sin gastar combustible ni nada, ¿cierto? Voy haciendo que la moto no tome tanta velocidad, sin necesidad de usar los frenos. ¿Y por qué no usar los frenos si son para eso? Porque los frenos, si los ocupo mucho rato seguido, aumentan mucho su temperatura, se pueden dañar o pueden dejar de funcionar por exceso de temperatura. ¿Ya? Eso, queridos amigos, por la clase de hoy.
Les mando un gran abrazo a todos ustedes. Espero que a todos les vaya, pero excelentemente bien. Recuerden que esto es practicatest.cl. Yo soy Ricardo Cornejo y nos estamos viendo muy pronto, ¿ya? Nos estamos viendo muy pronto en vivo y en directo. Ahora estamos solamente en vivo, pero no estamos en directo, ¿ya? Pero mañana vamos a estar en vivo y en directo nuevamente. Recuerden anotar todas sus consultas y traerlas a la clase del día de mañana. Les mando un gran abrazo a todos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto, ¿ya? Que les vaya muy bien. Chao, chao.